dirigentes universitarios, políticos, todos ellos, que dieron una rueda de prensa y vamos a entrar en materia con José Guadalupe Sánchez, que es polémico, toda la vida ha sido polémico. ¿Cómo estás, mi querido Guadalupe? No, pues muy agradecido qué saludarte. de veras, Marco de Polo, muy agradecido de un medio que yo diría se posicionó entre los poblanos, pero además entre la clase política. Y esto se debe al gran esfuerzo que has tenido, y bueno, con tu equipo, y yo de verdad agradezco estar acá. Recuerdo que un día me invitaste ahí cuando estabas ahí por Analco. Sí, bueno, estábamos en este icónico restaurante que extrañamos mucho y que tuvo que cerrar por el COVID, ¿no? Ahí en la 5 Oriente. Claro, así Ahí es. estábamos. Y bueno, ya ha pasado algunos añitos, ya somos, dicen por ahí, sobrevivientes del COVID. Sí. Que sí, como sí, sea, hay ves que he visto decirlo. muchas críticas, pero al final yo creo que el gobierno federal sí actuó de manera correcta, ¿no? Bueno, es mi punto de vista. Bueno, se respeta. Yo creo que es mi opinión, lo he dicho aquí. Yo enjuiciaría políticamente al subsecretario López Gatell. Gatell. Para mí, es un criminal. Y lo he dicho toda la vida, no me voy a bajar de ahí. Se hizo una operación mal hecha. Yo estuve parado 7 horas para que me dieran la vacuna, cuando había instituciones como la UAP, de donde tú eres egresado, Sí, claro. que pudieron haberse utilizado para que la gente fuera en carrusel, sentada, no en el sol. Las manchas que yo tengo de este lado en la cara, Yo también, mira. sí, es por eso. Y a mí me parece que no se hicieron bien. Bueno, es que fíjate que... José Guadalupe, vamos a la rueda de Pero prensa que dieron. no más rápido. Yo creo que se ha dicho mucha controversia sobre esto. Pero acuérdate que detrás de Gatell había un equipo de médicos. Y sí, a veces se le iba la boca. Sin embargo, hoy, esta cuestión que tú hablas de las manchas, hubo un grupo de médicos de Estados Unidos que empezaron a cuestionar sobre las muertes y veían estadísticamente que muchos fueron provocados por infarto, no necesariamente por el COVID. Pero entonces, hoy todavía se sigue discutiendo mucho sobre cuáles son los efectos. Bueno, tú dices, mira tu piel, mira la mía. No, pero yo, a ver, para rematar este tema, no, las manchas fueron del sol, de estar parado Perdón. 7 horas para que me vacunaran, que era un derecho. Claro. Ahí te la dejo. Vámonos, Bueno, Guadalupe. vamos. ¿Cómo estuvo tu rueda de prensa? Bueno, yo quisiera decir algo esto que tiene que ver con la academia, de que a veces pareciera que los académicos están en su bolita de cristal Sí. y no hay un contacto con la propia realidad. Bueno, quiero decir que no solamente soy egresado, sino también seguimos ejerciendo la docencia en la Universidad Autónoma de Puebla, en la Benemérita Universidad ¿Eres Autónoma de Puebla. catedrático, verdad? Claro, claro. ¿En qué escuela? Aunque luego dicen que Benemérita la Cruz Roja, pero bueno. No, para nada. ¿En qué escuela das Estamos clases? ahí en la Facultad de Derecho, que ya se dividió, Sí. y yo me quedé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Ok. donde hay grandes investigadores, doctores, que de alguna manera con sus investigaciones contribuyen a la vida política del Estado y de forma global también. Y entonces, independientemente de eso, varios académicos que incluso han sido pensionados o jubilados, se dieron a la tarea de construir esta coordinadora académica progresista de Puebla. Coordinadora Académica Progresista de Puebla. O sea, Sí. varios maestros se Así juntaron es. y dijeron, vamos a hacer activismo. Claro, y que todos de alguna manera siempre se han caracterizado por estar en la izquierda, tener pensamiento progresista, y me parece que esta idea de Claudia Sheinbaum de plantear en el punto central a la educación y a la ciencia va a ser fundamental, incluso de rectificar algunas políticas del gobierno de AMLO. Y entonces creo que hay mucho que decir, hay compañeros economistas que han planteado políticas de desarrollo regional, hay compañeros que están en la administración pública que también tienen que dar planteamientos sobre cómo debe estar la administración. Bueno, Alejandro Armenta fue director de administración Claro, pública. sí, claro que sí, fue egresado, tuve la oportunidad cuando él era académico, yo también era académico de administración pública,
Y era un tipo muy ávido, ¿no? Así como lo ves con su enjundia. Sí. Yo recuerdo que él daba su clase temprano, inmediatamente se iba por su actividad política. O sea, una persona que no lo ves en cualquier político, ¿eh? O sea, este es un político que no solamente estaba en las aulas, sino también hacía su actividad política alrededor de él y que siempre lo acompañó. Tan es así que Armenta es un político muy joven, ¿no? Inició muy joven, bueno, se dice, bueno, él mismo lo ha dicho, que fue uno de los presidentes municipales más joven y una persona que de alguna manera sigue buscando el conocimiento, aprendiendo. Y para mí, quiero decir que a veces nos ponemos muchas telarañas, pero yo cuando lo vi en el Senado defendiendo los planteamientos de la 4T, dije, esa persona es parte de una lucha que ha dado la izquierda durante mucho tiempo y eso es lo que hay que calificar. Porque, bueno, en el ambiente académico, político, dicen, no, es que él proviene del 2012, ¿no? Estuvo en administraciones anteriores cuestionadas. Y yo creo que de todas las administraciones y tú como diputado debemos retomar todo lo bueno que se hizo. Sí, claro. Y creo que hoy el gran reto de la universidad, y lo planteamos en el documento que dimos, es que si bien es cierto hay que responder al proceso de globalización que hay y que inevitablemente está inmerso en nuestro país, pues este tema del nearshoring pone a nuestro país en una condición importante y hoy vemos cómo la balanza de pagos está por arriba en beneficio a la balanza de nuestro país. Esto quiere decir que la estabilidad económica ahí va, pese a las críticas que ha habido. Y entonces, este equipo de reflexión está haciendo reflexiones en el ámbito académico, jurídico, y también decir que no solamente la universidad debe servir a la lógica del mercado. Creo que hay grandes problemas nacionales en donde la universidad debe de vincularse. Y yo diría redefinir el contexto que hoy estamos viviendo, ¿no? El problema, por ejemplo, ecológico, el problema del agua, que es un problema gravísimo, que te quiero decir que en 1990 hubo una cumbre de la Tierra y se decía, es que posiblemente esta crisis hidráulica y ecológica va a ser en el 2030. Y después hubo otra cumbre en 2010, dicen, no, en el 2070. Pues hoy el planteamiento de los que hicieron la cumbre del 90 ya llegó. ¿De qué hablaron en la rueda de prensa? Bueno, en la rueda de prensa hubo esta idea de varios compañeros de hacer una agenda, contribuir con la agenda que ya tiene Armenta y hacer propuestas que tienen que ver con la problemática que hoy vivimos. Sí. Te voy a poner, por ejemplo, un ejemplo. Por favor. Mucho cuestionamiento se ha hablado, por ejemplo, sobre la municipalización del transporte. Creemos que hay una gran iniciativa privada en el transporte urbano, pero creemos que es importante tener equilibrio en el mercado. Y entonces, por ejemplo, estamos planteando que el sistema de ruta, a partir de los análisis que se han hecho, pues sea municipalizado para equilibrar el precio del mercado, pero también incentivar al transporte público, porque tenemos un transporte pésimo. Otro tema que les preocupa. Dime algo que yo no conozca. No. Es el caos. A ver, Guadalupe, Sí. no es pésimo. Es lo que le sigue a pésimo. Claro. Moreno Valle planteó, no Sí. sé si esté descansando el paso o no, pero planteó un nuevo sistema de transporte con ruta. Claro. ¿Se resolvió el tema, Guadalupe? No. ¿Por qué? Porque fue un mejoral, Claro. fue un paliativo. Desde mi óptica, como residente en Puebla Capital, Ruta debe de tener una cobertura al 100% Claro. en el municipio de Puebla. Claro. O sea, más Completamente de camiones, acuerdo. ¿no? La red que ahora creo que el gobernador Salomón la va a ampliar, tiene que ampliarse. Excelente, claro. Y, a ver, ahí Omar Álvarez, el todavía secretario de Movilidad en el gobierno de Salomón, a quien tú y yo conocemos, tiene que meter al orden al transporte público. Es una verdadera porquería, Guadalupe. Así es. Así es. Y creo que qué bueno que dices eso porque el gobierno actual sí tendría la capacidad de sentar las bases.
Algo que se quejan los transportistas. Ese es uno de los temas, ¿no? Sí, algo que se quejan los transportistas, por ejemplo, es que no hay formas de financiamiento. Me parece que el gobierno del estado tiene esa capacidad de ser el mediador y contribuir a la renovación del transporte. A ver, yo te lo voy a poner en términos prácticos. ¿Tú eres abogado? Sí, bueno, soy licenciado en Derecho. Bueno, yo soy licenciado abogado, en Economía. tú eres abogado. A ver, licenciado en Economía también. ¿tú te metes a un negocio cuando no es negocio? Tú permaneces Claro. en un negocio Sí, si no es claro, negocio. se supone que a es mí no me vengas claro, con rollos claro, de que claro. se requiere un financiamiento cuando han vivido. ¿Qué te O gusta? sea, les deja grandes utilidades. 50 años, José Sí. Guadalupe. 50 años. O sea, y son las mismas familias. Entonces tú Y dices, son pocas. es una elite. Claro. Entonces dices, a mí no me vengas con esos rollos. O sea, yo creo que ya llegó el tema, pero más que lo que yo piense, quiero que me digas qué otros temas abordaron Bueno, ayer. pero- y cierro el tema si Sí, me das permiso. nada más ahí, ya Yo termino. creo, Digo, Guadalupe, como mediación. está bien, Sí. pero a ver, yo creo que ahí se tiene que replantear una regularización. O cumples tu concesionario con determinados puntos, Claro. o se te retira. Y aplicas la ley, aparte. Adiós, Claro. vámonos. ¿Qué le proponen ustedes a Alejandro Armenta? Bueno, el otro tema que es interesante, Sí. que te va a gustar y yo creo que te va a apasionar, ha habido una discusión sobre cómo manejar el presupuesto. Y entonces, si vamos con anterioridad, tú vas a ver, bueno, en lo que hemos discutido con los maestros, Sí. es que te vas a dar cuenta que en el periodo de Moreno Valle utilizó el 80% para la ciudad, en puentes, todo eso. En obras inservibles. Bueno, hubo un puente que tuvo una discusión porque se discutió, se cayó, pero incluso que no fue error técnico de los propios trabajadores, sino de arriba de cómo se diseñó. Y entonces ya ahí irresponsablemente se le quisieron imputar a los ingenieros poblanos la responsabilidad cuando no fue así. ¿Cuándo se cayó la ballena? Sí, cuando Sí, se cayó claro. aquí Ahí en hubo de Zaragoza. controversia. Pero bueno, este planteamiento lleva la idea de que efectivamente hay dos Pueblas. La Puebla de Beverly Hills, que es la zona de Angelópolis, y la de Muro de Verdín, donde ya ves las colonias populares, Sí, más al sur no tienen claro, drenaje, claro. no tienen nada, y que el propio gobierno municipal descuidó. Bueno, el planteamiento que discutimos es que cuando llega Barbosa, divide en más de 20 regiones al municipio de Puebla. Y él ¿Al trata, municipio? digo, al estado de Puebla. Al estado. Y él trata de revertir esta idea del gasto. Y nosotros creemos que efectivamente debe haber un estudio pormenorizado, un diagnóstico del estado de Puebla, porque efectivamente son varias regiones y consideramos que efectivamente debe ser un presupuesto equilibrado, pero además en esta lógica, en esta visión de la 4T, se debe dar prioridad a los municipios más rezagados y por otro lado no concentrar solamente en algunos lugares y que efectivamente el Estado tiene la capacidad de hacer alianzas con la iniciativa privada para impulsar el desarrollo. Y otro tema que tiene que ver con lo mismo, pero yo también quisiera que tú opinaras, que tiene que ver con las pymes. Sí. Si hacemos un estudio de lo que pasa a nivel nacional, vamos a ver que el 80% de las pymes son las que crean empleos. Luego entonces, Sí, claro. ¿qué pasaría en esta lógica si se va a una empresa tan grande como Audi o la Bocho? Estamos hablando hipotéticamente. Entonces, lo que debemos de hacer acá es incentivar estas fortalezas que tiene el mercado poblano en términos regionales y creo que estas empresas, enlazándolas con estas grandes empresas, pueden jugar un gran detonante del desarrollo económico, sobre todo con este tema del nearshoring. Entonces, ahí lo planteamos en el documento, de que es necesario tomar esas fortalezas. Y otro tema que de alguna manera, Venga. te voy a decir otro tema, porque sí Sí. quiero que hables, porque ya vi que quieres agarrar la energía. El otro tema, si tú ves el discurso y la narrativa de Eduardo Rivera con Armenta, vas a ver a un Armenta empoderado, un Armenta que conoce la realidad del sector agrícola.
Y no es que quiera tomar como antítesis lo que pasó con Moreno Valle. ¿Te acuerdas de unos tractores que habían comprado, no? Sí, azules. Y se destartalaron. Porque las condiciones de la tierra son diferentes. Y entonces creemos Que muchos los utilizaron para otras actividades. otras cosas, ¿verdad? Para otras cosas. Y si tú vas ahorita, ¿cuántos tractores hay? ¿Quién sabe, no? Eran mini tractores. Eran mini tractores. Y entonces sí creemos, y lo decimos en el documento, que este aspecto que él ha retomado, pero que hay que reafirmarlo, es el campo. En una situación de crisis hídrica, de crisis del sector agrícola, pues se abre un nicho de oportunidades porque Puebla tiene un gran potencial agrícola. Sí. Y entonces este planteamiento también se le hace saber en el documento y creemos que efectivamente estos dos puntos, como dijera Adam Smith, siempre la agricultura va a ser el gran detonante del desarrollo industrial. ¿Qué otro tema? Bueno, el otro tema tiene que ver también, que lo tocamos en el documento y se ha desarrollado, es el tema de la seguridad. No, bueno. No, bueno. Bueno, es algo que nos atañe a todos. Qué barbaridad. Sin abusar del tema, si tú ves, por ejemplo, las estadísticas del INEGI y de Seguridad Pública Federal, vamos a ver que, bueno, digo, hay que ser realistas. Puebla últimamente ha subido en las tendencias. Y si nos damos cuenta, el crimen organizado pues es transnacional, es nacional, no puede Puebla hacer sus fronteras, pero lo que ahí se plantea también la necesidad de una reforma del Poder Judicial, pero en el caso de la seguridad, pareciera que tenemos que aprender mucho de la Ciudad de México, es decir, no solamente el aspecto de hacer reformas más drásticas en términos del crimen organizado y homogeneizar muchas actividades que se dan, incluso ir a la vanguardia, sino también de prevención y de actuar de manera ágil. Pues es que es fundamental, Guadalupe. Claro, tú has visto, por ejemplo, en la Ciudad de México, cómo de alguna manera se ponen de acuerdo con el Poder Judicial de la Federación y llegan a lugares, a casas, y dicen, aquí se tienen las pruebas, y hacen las órdenes de manera fast track. Bueno, eso yo no lo he visto aquí en Puebla. Entonces sí planteamos que debe haber un diagnóstico, pero también hay un tema muy importante. Creemos que finalmente cuando se dice que es que el presidente no hace su chamba, bueno, si es necesario aquí en Puebla hacer una revisión de los municipios, porque no solamente es problema del presidente, son de los municipios. Y planteamos ahí que también el personal de seguridad tenga buenos salarios, pero también tengan un proceso de cultura de los derechos humanos. Ayer lo planteó Pepe Chedraui, Sí. estuve en el Consejo Coordinador Empresarial, gracias Héctor, te mando un abrazo, el presidente, y ya no tuve la oportunidad de ver por mi agenda personal al joven Riestra, pero escuché a Rafa Cañedo, que ha estado aquí en el programa, a Pepe Chedraui, que ha venido al programa, y me parece que tiene una idea muy clara de cómo hacer. Pepe Chedraui decía ayer, y yo te pediría ya para terminar, Guadalupe, que me hables de la narrativa de Eduardo Rivera, porque nada más me hablaste de lo de Armenta. ¿Cuál es tu opinión? Pero cerramos con eso. Ayer Pepe decía, a ver, ¿qué sentido tiene comprar patrullas si no tienes quien las maneje y no hay personal efectivo capacitado para operar la seguridad? Pues porque ese es mi punto de vista. Lalo Rivera se la ha pasado en un gobierno de pantalla, en un gobierno subjetivo, en un gobierno de mercadotecnia, en donde te venden imagen nada más. O sea, pues es muy sencillo hacer negocio, comprar 200 patrullas, se lleva seguramente su mochada, suben la foto y luego las guardas, ¿no? Porque no hay personal efectivo. Pero voy a esto, José Guadalupe. Me hablabas de la narrativa de Alejandro Armenta, ahora háblame de la narrativa del candidato Lalo Rivera. Nada más quisiera decir lo siguiente. Ya para terminar. Hubo dos cuestiones que a mí me llamaron mucho la atención y acentuamos, y también hablamos del tema. El tema que tiene que ver con el problema hídrico de Puebla. Sí.
Creo que más allá de los cuestionamientos que podamos hacer, lo que sí es que vivimos una realidad de que Aguas de Puebla no está funcionando y que inevitablemente el único que tiene la capacidad para resolver el problema es el gobierno estatal y federal. Y me parece que sí hay causales para echar abajo ese contrato. Sí. Y Armenta se ha comprometido a eso. Sí. Y eso había que decirlo, donde precisamente, qué bueno que hablas de las narrativas, Eduardo Rivera siempre estuvo de acuerdo en ese aspecto. No, y lo sigue diciendo. Y Él luego- dice que va a defender y luego que siga Agua de Puebla. Claro, y luego lo otro que tú tienes que ver es que también tiene una visión ecológica y Armenta ha dicho, vamos a revisar a las mineras y aquellas que atenten contra la ecología, no los vamos a dejar. Entonces, esas son cuestiones de compromisos que está adquiriendo y que los poblanos debemos de valorar. Ahora, de las narrativas, Sí, perdón. ya no, para termina. terminar, la Sí, narrativa. narrativa. Yo veo un discurso muy acartonado, un discurso que no impacta y de una narrativa que no conoce el Estado de Puebla, ¿De quién? de Eduardo Rivera. Creo que contrastando vamos a ver a un Armenta que sí conoce la realidad de los poblanos, que sí conoce las regiones de la Sierra Norte, de la Sierra Negra, conoce su problemática. Y Eduardo realmente lo que nos demostró en su narrativa es que para él la política pública era el centro histórico. Y hoy lo vemos y nos debe cuentas o nos debe pendientes de qué pasó con las juntas auxiliares, qué pasó con las colonias que tú conoces muy bien del sur, Sí, claro. que no tienen agua ni drenaje. Entonces, me parece que la narrativa está muy acotada, pero además sin una visión y sobre todo de una idea que nos dé de resolver realmente los problemas de los poblanos. Bueno, y si a eso aunamos José Guadalupe Sánchez, representante de este grupo de académicos y de activistas universitarios, pues nada más hay que analizar los casi 6 años de Lalo Rivera en Puebla Capital. Ahí quedaría. Nada más, Pablo de Lara, te lo agradezco mucho y yo quisiera que la próxima vez pues vinieran 2 o 3 académicos que hablen de los temas que estamos hablando. Vamos a abrir un espacio, lo platicamos ahora, Y claro. para que tengan un espacio aquí en Factor Radio. Muy bien, muy bien. Y podamos ir peloteando temas, ¿te parece? Muy bien, claro, gracias. José Guadalupe, gracias. Gracias, Pablo de Lara, muy que amable. te vaya muy bien. Hasta luego.